In En 1996, 1996, el presidente Gordon B. Hinckley fue entrevistado en el prestigioso programa de la televisión de los Estados Unidos, 60 Minutos. El experimentado periodista Mike Wallace entrevistó al presidente Hinckley sobre varios temas importantes. Casi al final de su conversación, el señor Wallace comentó: hay quienes dicen, esto es una gerontocracia, una iglesia dirigida por ancianos. El presidente Hinckley respondió de forma cordial y sin titubeo: ¿no es maravilloso tener como líder a un hombre con madurez, a un hombre con buen criterio que no es sacudido de un lado a otro por todo viento de doctrina? Mi objetivo hoy es explicar por qué es maravilloso tener personas mayores de gran madurez espiritual y de buen juicio prestando servicio en posiciones de liderazgo de la Iglesia Restaurada de Jesucristo. ¿Y por qué debemos oír y prestar atención a las enseñanzas de esos hombres, a quienes el Señor ha escogido para dar testimonio de su nombre entre todas las naciones, lenguas, tribus y pueblos? Ruego que todos seamos instruidos por el Espíritu Santo al considerar juntos este importante tema. Sin duda hablo de este asunto desde una perspectiva muy personal. En los últimos 11 años he sido el miembro más joven del quórum de los 12 en cuanto a edad cronológica. Durante mis años de servicio, la edad promedio de los hombres que sirven en la primera presidencia y en el quórum de los 12 apóstoles ha sido de 77 años, el mayor promedio de edad de los apóstoles en un período de 11 años en esta dispensación. He sido bendecido con la experiencia y sabiduría apostólica, eclesiástica, personal, profesional y colectiva de los miembros del quórum con quienes sirvo. Un ejemplo de mi relación con el elder Robert D. Hales destaca las extraordinarias oportunidades que tengo de aprender y de prestar servicio con esos líderes. Hace varios años pasé la tarde de un domingo con el elder Hales en su casa, mientras él se recuperaba de una enfermedad grave. Conversamos sobre nuestras familias, las responsabilidades en el quórum y sobre experiencias importantes. En un momento le pregunté al elder Hales: usted ha sido un exitoso esposo, padre, deportista, ejecutivo de negocios y líder de la iglesia. ¿Qué lecciones ha aprendido al ir envejeciendo y al verse limitado por la disminución de su capacidad física? El elder Hales pensó por un momento y respondió: cuando no puedes hacer lo que siempre has hecho, entonces solo haces lo que más importa. Me impresionó la sencillez y la profundidad de su respuesta. Mi amado compañero de quórum compartió conmigo una lección de toda una vida, una lección que aprendió a través del crisol del sufrimiento físico y del refinamiento espiritual. Las limitaciones que son la consecuencia natural de la edad avanzada en realidad pueden llegar a ser fuertes y fuentes extraordinarias de aprendizaje espiritual. Los mismos factores que muchas personas creen que limitan la eficacia de esos siervos pueden convertirse en algunas de sus mayores fortalezas. Las restricciones físicas pueden ampliar la perspectiva, la resistencia limitada puede aclarar las prioridades y la incapacidad de hacer varias cosas puede dirigir la atención a aquellas que tienen más importancia. Algunas personas opinan que se necesitan líderes más jóvenes y vigorosos en la iglesia para tratar con eficacia los serios desafíos de este mundo actual. Pero el Señor no utiliza las filosofías y prácticas de liderazgo contemporáneas para lograr sus propósitos. Es de esperarse que el presidente y otros líderes principales de la iglesia siempre sean mayores y personas de gran experiencia espiritual. El modelo de gobierno del Señor revelado mediante los consejos de su iglesia prevé y atenúa el impacto de las debilidades humanas. De manera interesante, las limitaciones mortales de estos hombres en verdad confirma la fuente divina de las revelaciones que vienen a ellos por medio de ellos. En verdad, esos hombres son llamados por Dios y por profecía. En las autoridades generales he observado al menos una parte del propósito del Señor al ver a hombres de edad avanzada con madurez y buen juicio prestar servicio.
Esos hombres han recibido instrucción durante un extenso periodo de tiempo por parte del Señor, a quien representan, sirven y aman. Han aprendido a comprender el lenguaje divino del Espíritu Santo y los modelos del Señor a fin de recibir revelación. Esos hombres comunes y corrientes han sido sometidos a un proceso de desarrollo extraordinario que ha agudizado su percepción, influido en su comprensión, engendrado amor por las personas de todas las naciones y circunstancias y confirmado la realidad de la restauración. He sido continuo testigo de que las autoridades generales se esfuerzan con diligencia en cumplir y magnificar sus responsabilidades mientras luchan contra graves problemas físicos. Esos hombres no están exentos de la aflicción. Más bien son bendecidos y fortalecidos para seguir adelante con valor en medio de tales aflicciones. Al servir con esos representantes del Señor, he llegado a saber que su gran deseo es discernir y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado. Al deliberar en consejo con las autoridades generales, hemos recibido inspiración y tomado decisiones que reflejan un grado de luz y de verdad que va más allá de la inteligencia, la experiencia y el razonamiento humanos. Al tratar en unidad problemas desconcertantes, nuestra comprensión colectiva de un asunto ha sido ampliada de maneras extraordinarias por el poder del Espíritu Santo. Me siento bendecido al observar a diario la personalidad, la capacidad y la nobleza de cada uno de sus líderes. Algunas personas consideran que las imperfecciones humanas de las autoridades generales son inquietantes y disminuyen la fe. Para mí, esas imperfecciones son motivadoras y promueven la fe. Hasta ahora he observado a 6 de mis hermanos recibir un traslado mediante la muerte física a nuevas responsabilidades en el mundo de los espíritus. Al presidente James E. Faust, al presidente Gordon B. Hinckley, al elder Joseph B. Wirthlin, al elder Elton Perry, al presidente Boyd K. Packer y al elder Richard G. Scott. Esos valientes hombres dedicaron sus almas enteras a testificar del nombre de Jesucristo en todo el mundo. Todas sus enseñanzas combinadas son invalorables. Esos siervos compartieron con nosotros en los años culminantes de sus respectivos ministerios poderosos resúmenes espirituales de lecciones que aprendieron durante décadas de servicio consagrado. Esos líderes impartieron verdades de gran valor en momentos en que es posible que algunas personas crean que tenían poco que ofrecer. Consideren las últimas enseñanzas de profetas extraordinarios de las Escrituras. Por ejemplo, Nefi concluyó su registro con estas palabras: «Porque así me lo ha mandado el Señor y yo debo obedecer». Cerca del final de su vida, Jacob amonestó: «Arrepentíos, pues, y entrad por la puerta estrecha y continuad en el camino que es angosto hasta que obtengáis la vida eterna. Oh, sed prudentes». ¿Qué más puedo decir? Moroni completó su labor de preparar las planchas con una optimista expectativa de la resurrección. «Pronto iré a descansar en el paraíso de Dios», escribió, «hasta que mi espíritu y mi cuerpo de nuevo se reúnan y sea llevado triunfante por el aire para encontrarnos ante el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno de vivos y muertos». Hermanos y hermanas, ustedes y yo somos bendecidos de aprender de las enseñanzas y testimonios finales de profetas y apóstoles de los últimos días. Los nombres de hoy no son Nefi, Jacob ni Moroni, sino presidente Faust, presidente Hinckley, elder Wirthlin, elder Perry, presidente Packer, elder Scott. No estoy diciendo que los mensajes finales de estos amados hombres fueran los más notables e importantes de sus respectivos ministerios. Sin embargo, la suma de su aprendizaje espiritual y sus experiencias en la vida les permitieron a ellos recalcar las verdades eternas con absoluta autenticidad y gran poder. En su último discurso en la Conferencia General de abril de 2007,
El presidente Faust declaró: el Salvador nos ha ofrecido a todos una valiosísima paz por medio de su expiación. Pero solo la podemos recibir si estamos dispuestos a despojarnos de sentimientos negativos de ira, de rencor y de venganza. Recordemos que debemos perdonar para ser perdonados. Con todo mi corazón y mi alma, creo en el poder sanador que podemos recibir al seguir el consejo del Señor de perdonar a todos los hombres. El mensaje del presidente Faust es una poderosa lección de toda una vida, de un hombre a quien amo, y uno de los más indulgentes que he conocido. El presidente Hinckley testificó en su última conferencia general de octubre de 2007: les declaro mi testimonio del llamamiento del profeta José Smith, de su obra, del sellamiento de su testimonio con su sangre como mártir de la verdad eterna. Ustedes y yo nos enfrentamos al simple hecho de aceptar la veracidad de la primera visión y de lo que ocurrió después. La validez misma de esta iglesia se basa en la realidad de esa visión. Si es real, y yo testifico que lo es, entonces la obra en la que estamos embarcados es la obra más importante sobre la tierra. El testimonio del presidente Hinckley afirma una poderosa lección de toda una vida, de un hombre a quien amo y que sé que fue un profeta de Dios. El elder Worthling pronunció su mensaje final en la Conferencia General de octubre de 2008. Dijo: aún recuerdo el consejo que me dio mi madre ese día, hace mucho tiempo, cuando mi equipo de fútbol americano perdió un partido. Venga lo que venga, disfrútalo. La adversidad, si se le usa correctamente, puede ser una bendición en la vida. Al tratar de tener un buen sentido del humor, buscar la perspectiva eterna, comprender el principio de la compensación y acercarnos a Dios, podremos soportar las dificultades y las pruebas. Podremos decir, como dijo mi madre: venga lo que venga, disfrútalo. El mensaje del elder Worthling es una poderosa lección de toda una vida de un hombre a quien amo y que fue un testimonio viviente de cómo sobreponernos a las dificultades mediante la fe en el Salvador. El elder Perry se paró ante este mismo púlpito hace solo 6 meses. En ese momento, no podíamos haber imaginado que aquel testimonio sería su último en una conferencia general. ¿Pueden escuchar su voz? Permítanme terminar testificando, y mis 9 décadas en este mundo me dan el derecho de decir esto, que mientras más centrado en años estoy, más me doy cuenta de que la familia es el centro de la vida y la clave para alcanzar la felicidad eterna. Doy gracias a mi esposa, agregó, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, y por todos mis parientes que hacen que mi vida sea plena y aún eterna. De esa verdad eterna, doy mi más firme y mi más sagrado testimonio. El mensaje del elder Perry es una poderosa lección de toda una vida de un hombre a quien amo y que comprendió, por medio de su vasta experiencia, la relación fundamental entre la familia y la felicidad eterna. El presidente Packer hizo hincapié en la conferencia general de hace 6 meses en cuanto al plan de felicidad del Padre, la expiación del Salvador y las familias eternas. Dijo: testifico que Jesús es el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Él está a la cabeza de la iglesia. Mediante su expiación y el poder del sacerdocio, las familias que son formadas en la vida terrenal podrán estar unidas por las eternidades. Estoy tan agradecido por la expiación, agregó, la cual puede limpiar toda mancha sin importar cuán difícil sea, ni cuánto haya durado, ni cuántas veces se haya repetido. La expiación puede librarnos nuevamente para seguir adelante, limpios y dignos. El mensaje final del presidente Packer es una lección de toda una vida de un hombre a quien amo, que declaró enérgica y reiteradamente que la finalidad de toda actividad de la Iglesia es ver que un hombre, una mujer y sus hijos sean felices en el hogar y sean sellados por esta vida
y por toda la eternidad. En su último discurso de conferencia general en octubre de 2014, el elder Scott declaró: venimos a esta vida terrenal precisamente para progresar por medio de las dificultades y las pruebas. Los problemas nos ayudan a llegar a ser más como nuestro Padre Celestial, y la expiación de Jesucristo hace posible que los soportemos. Testifico que al venir a Él activamente, podemos soportar toda tentación, todo dolor, toda dificultad que afrontemos. El mensaje final del elder Scott es una poderosa lección de toda una vida, de un hombre a quien amo, un amado testigo especial del nombre de Jesucristo en todo el mundo. Hermanos y hermanas, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Ruego que podamos escuchar y dar oído a las verdades eternas que enseñan los representantes autorizados del Señor. Al hacerlo, les prometo que nuestra fe en el Padre Celestial y en Jesucristo se fortalecerá y recibiremos guía espiritual y protección en nuestras circunstancias y necesidades específicas. Con toda la energía de mi alma, testifico que el Cristo viviente dirige los asuntos de su iglesia restaurada y viviente por medio de sus siervos, quienes han sido escogidos para dar testimonio de su nombre. Y lo hago en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.